único que ha pasado en el país es de que desapareció más un cargo político. No sé qué presiones habremos hecho sobre la señora Salame para que renuncie. Porque hay un cargo político menos. Un recorte presupuestal al Tribunal Constitucional habría promovido la renuncia de Silvia Salame a esa magistratura. Salame, en una de sus últimas intervenciones desde la capital de la República, afirmó que el Consejo de la Magistratura recortó el presupuesto y que en vista de las presiones políticas y la coyuntura nacional se vio obligada a dejar el cargo por un presunto atentado contra la institucionalidad. Yo no sé cuál es la razón que ha llevado a la señora Salame a renunciar. Ella dice que porque le han reducido el presupuesto, pero es un problema dentro del Poder Judicial y he leído con una sonrisa las afirmaciones de que el MAS ha logrado que el Tribunal Constitucional se cierre. No sé qué presiones habremos hecho sobre la señora Salame para que renuncie, pero en el Poder Judicial ciertamente el MAS no tiene mayor participación. La resolución administrativa número 140 quebrado 2009 de 23 de abril de 2009 de reducción presupuestaria al 15% obedece a un informe técnico de las gerencias del Consejo de la Judicatura a objeto de evitar posibles responsabilidades futuras establecidas en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO. Adicionalmente, lo que no se dijo es que dicha resolución lleva las firmas, sí, del consejero Rodolfo Mérida, pero también del por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia y simultáneamente presidente del Consejo de la Magistratura, Edi Fernández, hoy suspendido. Lo único que ha pasado en el país es de que desapareció más un cargo político. Usted sabe que el Tribunal Constitucional, buena parte de la Corte Suprema, eran básicamente cargos políticos, cargos que estaban cuoteados por los partidos políticos. La señora puede decir lo que quiera. Vamos a esperar que el 21, porque la carta viene condicionada. Ha mandado su renuncia, la ha recibido, pero dice que a partir de el 21 de junio. Bueno, voy a esperar hasta el 21 de junio. Ese es otro elemento que evita mencionar la oposición radical que encara el discurso de descabezamiento del Poder Judicial. La magistrada Salame, en su carta de renuncia remitida al presidente nato del Congreso, condiciona a que su cargo lo deja desde el 21 de junio. Es decir, que a más de la polémica por su alejamiento del cargo, el mes de mayo y el siguiente mes de junio, percibirá su salario sin ningún tipo de reducción y, lo que es peor, sin ningún tipo de acción que justifique su sueldo. Es decir, la labor suprema de interpretación de la norma constitucional. Y entonces ahora hay uno menos. En ningún momento se está afectando la imparcialidad de la justicia, sino se está afectando el cargo a un partido político. La ciudadanía no tiene por qué temer nada, no tiene de qué preocuparse, al contrario, quizás un poco más contenta. El consejero Mérida afirmó también desde la capital de la República que no es justificable que funcionarios con salarios de 13 y 14 mil bolivianos solo cumplan tareas de pedagogía constitucional, cuando su función principal y por la que fueron contratados es otra, y en este momento se encuentra paralizada. En síntesis, por labores meramente administrativas, ganaban esas sumas de dinero. En cuanto al tema administrativo financiero, el Consejo de la Magistratura aclaró que por mandato expreso de la Ley 1817, dicha institución judicial tiene la atribución y responsabilidad de ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, sujeto a normas de administración y control gubernamental. El hecho de que el Tribunal Constitucional quede paralizado se debió a que sus exmiembros de manera voluntaria decidieron dejar el cargo renunciando a las magistraturas sin considerar la responsabilidad con el país del control de constitucionalidad en Bolivia. En ese sentido, la renuncia de la magistrada
suplente, la doctora Salame, no es sino el corolario de una crisis no solo del Tribunal Constitucional, sino del Estado boliviano, que está siendo superada justamente por la nueva constitución política del Estado y por esta revolución democrática. Ahora bien, respecto a las voces en el Parlamento de lograr acuerdos para designar vía 2/3 nuevas autoridades, este hecho es imposible por las incompatibilidades constitucionales. Y adelantarles, no va a haber Congreso. No va a haber Congreso porque ya este Congreso no tiene facultades a partir de la nueva Constitución para elegir a autoridades judiciales superiores. Las autoridades judiciales superiores se eligen con la nueva Constitución a partir del voto universal. Ya no serán 4 políticos distribuyéndose los cargos de la justicia, sino será el ciudadano, el votante, el que elegirá a los miembros de este máximo tribunal. La democracia se expresa en el voto del pueblo y lo que tenemos que tener la seguridad es que después de la elección del nuevo gobierno, de presidente y vicepresidente, en diciembre tendremos también un nuevo parlamento, un nuevo legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la que va a preseleccionar a los candidatos que el voto popular finalmente pues elegirá. Es decir, que serán los próximos asambleístas plurinacionales los que depuren listas de candidatos para que el soberano, mediante sufragio universal, pueda elegir a las nuevas autoridades. La nueva Constitución manda al Tribunal Constitucional Plurinacional ejercer la labor de control de constitucionalidad y supremacía de la Constitución. Ahora, con la renuncia de Silvia Salame, no significa que los derechos y garantías constitucionales están en grave riesgo. Los derechos constitucionales están garantizados por un control judicial difuso. Todos los jueces en una provincia, el juez instructor, jueces de partido, las cortes, tienen atribuciones para la tutela de los derechos fundamentales. Lo que está postergada es la etapa de revisión a cargo del Tribunal Constitucional. Con las elecciones de diciembre próximo, los nuevos asambleístas plurinacionales deberán sancionar en un plazo máximo de 180 días, es decir, durante el primer medio año de su mandato, 5 leyes importantes, entre ellas la ley del deslinde jurisdiccional, la ley de organización judicial y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Diría, por el contrario, la nueva Constitución Política del Estado establece las garantías fundamentales a cargo de todos los magistrados y jueces de la República, las acciones de amparo, las acciones de libertad, la acción que además es complementada y es ampliada por el control difuso de constitucionalidad que rige en Bolivia. Las autoridades jurisdiccionales con cargo de juez pueden tutelar los derechos constitucionalmente reconocidos. Porque hay un cargo político menos y hay que esperar a que el siguiente año, mediante el voto universal y elecciones, los ciudadanos elijan a los miembros de los niveles superiores de la justicia, que sí garantizarán, ellos sí, la imparcialidad.